Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí; cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo tiene vida y accede a la gloria quien sigue la ley del Señor. Solo tiene vida y accede a la gloria, a la salvación,
quien sigue la ley del Señor. Seguimos escuchando este sermón de la montaña o este discurso o recopilación de palabras del Señor acerca de cómo ser discípulos. ¿Cuál es el llamado que Cristo el Señor le hace a sus discípulos como estilo de vida? Dijimos que precedido por el sermón llamado de las bienaventuranzas, de la felicidad, este sermón del monte está contenido en 3 capítulos del Evangelio de Mateo, del 5 al 7, con innumerable cantidad de enseñanzas. Pero destaca en ellas esta expresión de Jesús: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo he venido no a abolir, sino a dar cumplimiento. Y habrán escuchado recién en la lectura de este largo texto del Evangelio que el Señor dice: ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo. Y el Señor Jesús no vino a abolir, no está cambiando, está dando cumplimiento, está llevando a madurez. Y entonces, frente a la ley expresada en el Antiguo Testamento y a los profetas, el Señor Jesús muestra toda su hondura, todo su sentido, nos revela toda su sabiduría. Ustedes, por ejemplo, saben que no deben desear la mujer de su prójimo, que no deben cometer adulterio. Yo te digo que si ya la deseas en tu corazón, has entrado en esta tentación, en este pecado. Saben que no deben enojarse contra su hermano. Por lo tanto, no es solo la muerte física, sino el enojo, el insulto, la difamación. No te presentes a Dios así. Primero reconcíliate y luego preséntate ante Dios y presenta tu ofrenda. Se trata de una maduración, parece que el Señor levanta el nivel. Ustedes han escuchado e interpretado de esta forma, yo digo que aún más, aún más. Ya Jesús va a retomar en el texto del Sermón de la Montaña en algún momento el gran propósito, el gran mandato del Antiguo Testamento, de la ley, porque yo soy santo, dice el Señor, tu pueblo mío será santo. El cumplimiento de la ley es la santidad, una santidad de vida. Vivir según la santidad de Dios, según la santidad de su proyecto, de su voluntad, de su ley de salvación. Por tanto, tiene vida el que se adhiere a Dios, el que entra en comunión con el Señor Jesucristo, el que acepta el Evangelio de la gracia y de la salvación. Ese tiene vida, salvación, gloria. La liturgia de este domingo sexto, que providencialmente nos ayuda tanto a introducirnos a la Cuaresma dentro de pocos días, nos trae en el libro del Eclesiástico, en la primera lectura, afirmaciones como estas. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Si quieres, tienes que elegirlo, tienes que quererlo, puedes. Tienes la gracia. La ley no está lejos de tu mente y de tu corazón. Dios da la gracia para cumplir su voluntad. No te pide algo que no puedas hacer. Te da el poder hacerlo fielmente.
Lo que Dios manda no es imposible. Lo que Dios manda es posible según su gracia. Si quieres, puedes vivir la ley de tu Señor fielmente. Y entonces aparece un poco esta mentalidad sapiencial de los dos caminos y de la elección, ¿no? Pongo ante ti fuego y agua, tú verás que eliges. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Si eliges vivir según la ley de tu Señor y puedes hacerlo porque Él te da la gracia, la consecuencia es la vida eterna, la salvación. Ahora, si tú eliges apartarte de la ley de tu Señor, la consecuencia es la muerte. Y Dios te dará lo que tú elijas, lo que tú prefieres. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. O sea, Dios no quiere el mal, no quiere el pecado, no autoriza el pecado, no lo excusa. Y a nadie le manda pecar. Eso lo hace el adversario, el enemigo, el demonio. Dios nos manda vivir según su ley, que es ley de vida, de salvación y que da acceso a la gloria, a la comunión eterna con Él. Pero tú debes elegir. Y Dios respetará lo que tú elijas. Elige el camino. San Pablo, en la carta a los Corintios, dice: es verdad que les anunciamos una sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. O sea, la sabiduría de este mundo es una sabiduría que los lleva a la destrucción, porque no es la sabiduría de Dios, sino la inteligencia seductora y engañosa del adversario, del príncipe de este mundo, que induce al pecado, a apartarse de Dios, a no aceptar su voluntad, a rechazar su gracia. Y continúa San Pablo: una sabiduría de Dios, esa es la que les anunciamos, que Él preparó para nuestra gloria, es decir, Jesucristo. Por eso, en esta dinámica de los dos caminos, en el Evangelio según San Juan, por ejemplo, queda muy claro que el que cree en Jesús, el que se deja iluminar por la palabra, el verbo que ha venido a este mundo, tiene vida, es hijo de Dios, el que permanece en sus mandatos. Ustedes me aman, dice el Señor en aquel Evangelio, si guardan mis mandatos, si son fieles a mi palabra, a la ley de la gracia, al Evangelio de la salvación, que soy yo mismo, Cristo, el Hijo del Padre, el que el Padre dio al mundo para rescatarlo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ustedes se adhieren a la ley de vida de este Cordero Santo ofrecido por ustedes, tendrán vida, pero si se apartan, si lo rechazan, permanecen en las tinieblas y en la muerte. Son del príncipe de este mundo, no son de Cristo, no han querido ser de Cristo. Allí están los caminos
Dios no autoriza ni manda el pecado. Dios invita a vivir según su ley, su voluntad de salvación. Y puedes hacerlo porque te dará la gracia. Todos podemos vivir lo que Dios manda, lo que Dios invita, lo que Dios en su proyecto y en su voluntad nos propone. Nadie puede decir, esto no puedo vivirlo. No es posible para mí. Para todos es posible porque Dios da la gracia. Esto es una verdad de fe muy importante. El Evangelio, todo lo que Dios nos propone a todos los niveles de vida moral, por ejemplo, todo es posible vivirlo porque si Dios lo pide, Dios lo manda, Dios da la gracia. Y si Dios da la gracia, podemos vivir fielmente el Evangelio de salvación que nos propone. Justamente en este Evangelio que escuchamos hoy, Jesús será realmente muy intenso, por así decirlo, ¿no? Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Mejor es quedarte sin un ojo que con todo tu cuerpo irte al infierno, dice. Y si tu mano es ocasión de pecado, arráncala. Es mejor entrar sin una mano al cielo que con todo tu cuerpo irte al infierno. Hermanos, vivir la ley de santidad, la ley de Dios es posible porque Él da la gracia. Y si Él lo manda, debe ser obedecido. Debe ser obedecido en amor, porque seguramente el Padre que nos ama pone delante nuestro lo mejor para nosotros. Rechazar la ley de Dios, resistirse, apartarse, obstinarse en el propio capricho, no conduce a la vida. Finalmente conducirá a la muerte y nos negará el acceso a la eternidad, a la gloria. De esto se habla tan poco en la iglesia. Se predica tan poco. Y una vez es incluso pensando en nuestros seres queridos, a veces creo que estamos engañados y decimos, bueno, como era importante para mí y para mis afectos, eso basta. Pero la verdad que no es suficiente. Seguramente yo le puedo decir a Jesús cuánto yo quiero a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi primo, a quien fuese. Pero no se trata de afectos humanos, de sentimientos, de emociones. Se trata de una vida según la voluntad de Dios, según su ley de santidad. Se trata de una vida que se deja transformar por la gracia. Porque si no se deja transformar por la gracia, y si no elige el camino de la salvación, permanece en las tinieblas que conducen a la muerte. Que nadie se enoje con la rudeza de esta predicación, pero con amor y con caridad pastoral sé que es tan necesaria. No nos dejemos engañar por falsos profetas, por, entre comillas, buenismos pastorales, sobreprotectores, pero que nos debilitan. Y los sacerdotes no perdamos almas, como sería en otro tiempo, no perdamos almas, no desorientemos a las personas. Dios no autoriza a nadie a pecar. Dios no quiere el pecado. Dios quiere la santidad.
Dios quiere que vivamos según su ley, su evangelio en Cristo Jesús, el Señor. Y nadie puede decir, esto no es posible para mí, porque a todos Dios nos da la gracia. Dios lo pide y Dios da la gracia para realizarlo. El evangelio entonces es posible para todos. La santidad es posible para todos y el Dios Santo quiere que vivamos santamente. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.